¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Las sanciones se establecen por expertos como una realidad para el gobierno de Nicaragua mismo, que conocerá de las reprensiones este trimestre. Como ha dicho Arturo Cruz, el portaaviones, que es en este caso una metáfora para referirse al gobierno de los Estados Unidos, portaaviones o el gran tanquero petrolero está en movimiento, o el Titanic se está moviendo y es bien difícil, ya se puso en movimiento y es muy difícil brequearlo, ¿verdad? Es muy difícil detenerlo, las sanciones se van a establecer. Si no es ahora, al fin de las elecciones, del proceso electoral, es en la última sesión que tiene el Congreso en el mes de noviembre. Cualquier bloqueo que intente colocar un representante de algún estado centroamericano, primordialmente los del Triángulo Norte, es decir, El Salvador, Guatemala y Honduras, no tendrá mayor incidencia en el Congreso de los Estados Unidos. Así lo afirmó el ex embajador en la OEA, José Luis Velázquez. Pero hay que recordar que ellos han estado poniéndose en la OEA, en el seno del Consejo Permanente, y el Consejo Permanente no es el que está tomando las decisiones de las sanciones, los está tomando el Congreso de los Estados Unidos, ¿verdad? Las dos cámaras. Tanto la Cámara de Representantes como la Cámara del Senado. Y allí es muy difícil de que se haga sentir ninguna objeción que tengan los países centroamericanos altamente debilitados como son Honduras, El Salvador y Guatemala. ¿Cómo cae esto para el Senado, para Estados Unidos, para la OEA, para la ONU? Lo que sucedió ayer en Nicaragua, el piquete de represión que tuvieron los manifestantes, quienes no lograron manifestarse como tal. Sí, es simplemente que se sigue agudizando y haciéndose cada vez más evidente la irracionalidad en que ha caído el gobierno y su alta dependencia para poderse sostener en el poder en la represión. Para organismos internacionales, la represión en Nicaragua ha exacerbado, por lo que recuerdan a Ortega su responsabilidad de cara a la demanda del respeto a los derechos humanos, sociales, jurídicos, entre otros. Acción 10, Yeltsin Espinosa Reyes. Bueno, vamos a abordar hoy el tema de que si las elecciones y una constituyente podrían ser elementos claves para la salida a la crisis en nuestro país. Ya usted veía en la nota anterior donde se hablaba un poco de lo que han llamado algunos sectores como represión, detenciones ilegales, todo un contexto de situaciones distintas que se enmarcan desde abril pasado en esta crisis político, social y económica que enfrenta nuestro país y que día a día acrecienta un poco los efectos negativos, como es el efecto económico, entre muchos otros aspectos. Hoy vamos a hablar con un experto de este tema en cuanto a cuáles pueden ser esas posibles soluciones a la crisis en Nicaragua. Así es. Tenemos con nosotros al analista político, el doctor Fanor Avendaño. Él va a hablar con nosotros, por supuesto, nos va a comentar sobre este tema que es de mucha relevancia para el pueblo nicaragüense, quien está esperando de alguna u otra manera soluciones para la crisis que tiene el país. Retomemos e iniciemos, doctor, antes de darle la bienvenida, por supuesto, ¿verdad? Gracias. Lo que ha sucedido este recién pasado domingo. La población, personas y sectores opositores llamaron a una marcha nacional. La Policía Nacional dijo que no había permiso y que por ende no se le iba a permitir la movilización, la marcha como tal estaba planeada y luego ya vimos lo que sucedió, personas fueron detenidas, más de 30 personas y poco a poco han ido saliendo, valga la redundancia, de lo que es las celdas de la Policía Nacional. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que se debe de ejecutar a primera instancia unas elecciones posterior a una constituyente? ¿Cómo logramos entenderlo? Bienvenido, doctora. Gracias de nuevo aquí con ustedes. Por lo que planteabas en principio, siempre externamos la preocupación de que los derechos civiles no se están resguardando ni garantizando constitucionalmente. El domingo se faltó al artículo 53-54 constitucional, había un derecho de reunión pacífica, ni siquiera llegó a manifestación. Sí. Desde acá, pues también el gremio periodístico fue lastimado con Sergio Marín Cornavaca. Sí. Yo la misma noche llamé a Sergio y le di mi solidaridad. Desde acá también se la vuelvo a expresar. A Sergio fue bien lastimado. Tenemos que
levantar nuestra voz y decir que esas personas que son las que informan, las que orientan a la población desde cualquier punto de vista y la opinión que puedan tener y desde cualquier ángulo o de donde trabajen, tienen que ser respetados los periodistas. Va nuestra solidaridad para Sergio Marín Cuernavaca y para todas las personas que fueron lastimadas y retenidas. Ya sabemos que afortunadamente han salido casi todos ya son 4 los que han quedado detenidos, pero esperamos también que esos detenidos salgan hoy día, lo más pronto posible, y que se les garantice sus derechos fundamentales. Por lo demás, es importante entender que Nicaragua va indudablemente a un proceso donde la negociación política se tiene que imponer. Esa negociación política ya lo vimos con un esfuerzo de sectores internacionales, con una presión sobre la vigencia de los derechos humanos y con una voluntad política de las partes en el país, tiene que determinarse en 3 cosas ya técnicamente definidas que tendrían que retomarse. La primera es una reforma constitucional para un posible adelanto de elecciones. Esta tiene que ser una reforma parcial. La segunda tendría que ser la recomposición del Consejo Supremo Electoral, donde hay elementos de representación de parte del partido de gobierno como también de sectores de la oposición. Lo tercero es una reforma a la ley electoral para que todos los sectores del país vayan con legítima confianza y la población a votar con legítima garantía. Esto pasa por supervisión, por observación y por auditoría electoral. Eso es importante que la población lo domine y tal vez un día nos ocupamos simplemente, ya como usted en estos casos, de esa temática. Sí. Después de una elección donde se tenga que elegir por lo menos presidente, vicepresidente y diputados del país y Parlacén, se instala una nueva Asamblea Nacional. Una vez instalada esa nueva Asamblea Nacional con diferentes actores políticos, sectores gremiales representados y lo que se pueda entender como participación popular, diputados y diputadas electos, entonces sí cabe en una posibilidad objetiva de que la población con sus aspiraciones sociales, políticas y reivindicativas de derechos fundamentales y los derechos que tienen que ser actualizados en la Constitución, se plantee una constituyente para refundar el Estado de Nicaragua. Y refundar el Estado de Nicaragua va de promover lo multicultural hasta los aspectos ecológicos, los aspectos de participación ciudadana, las igualdades de género legítimas, las nuevas relaciones civiles de las personas y sobre todo los derechos políticos y la disminución de la corrupción, que es una enfermedad de toda América Latina, por lo menos en nuestro contexto, sí, no solamente de Nicaragua, es toda América Latina, y reducir la burocracia estatal. Eso serían aspectos muy fundamentales en una constituyente. ¿En qué consiste una constituyente para explicar al pueblo de Nicaragua que nos está viendo? ¿Es una reforma? ¿Qué es? La constitución política habla de una reforma total y parcial a partir del artículo 191 constitucional. Está la reforma parcial que puede ser introducida a solicitud del presidente y de los diputados, y esta tiene que aprobarse en 2 legislaturas. Y está la reforma total, que se plantea también con un número de diputados, y esta a la vez se decide que va a haber una elección de nuevos diputados para específicamente trabajar en la elaboración de una nueva Carta Magna o Constitución Política. La actual Asamblea Nacional, o la que en su momento pueda estar electa, sigue funcionando en tanto esa no deje de concretarse, desarrollarse, consultar, y cuando esté aprobada la nueva Constitución Política, la otra Asamblea deja de funcionar. Puede ser también, y ya se ha dado en Nicaragua, que
una vez electos los diputados, sean electos en unas elecciones generales con dos vías, con dos funciones fundamentales que hacer. Una, la de legislar, y otra, hacer una constituyente. Esa también está esa posibilidad. Bien. Me apunto yo primero porque se hagan unas elecciones generales y que después esa asamblea, con toda una participación horizontal de la población, con una mejor llame a una constituyente, pero se puede hacer de las dos maneras. Una vez que esté aprobada esa constitución, con todas las nuevas características, con todas las nuevas especificidades, para que los ciudadanos tengan garantías y se actualice también como una constitución moderna, esa constitución pasa a regir al país y se puede decir que los nuevos periodos electorales municipales, regionales, etcétera, van a establecerse conforme a esa nueva constitución. ¿Por qué hoy más que nunca para Nicaragua es necesario ya pasar este proceso, ir paso a paso para la creación, la elección y posterior la creación de esta constituyente? Sí, muy importante la pregunta, no solamente por el conflicto actual, lo que Nicaragua requiere unos cambios estructurales constitucionales. Hace 10, 15 años decidimos que era esperar y seguir en un sistema presidencialista. Requería, tal vez. Vivimos en un sistema constitucional corporativo. Sí. Hay que pasar del sistema constitucional corporativo a un sistema de Estado social de derecho constitucional, donde lo principal sea que los derechos fundamentales, sociales, culturales, ecológicos y familiares de los individuos prevalezcan. No quiere decir que esto vaya a atentar contra la propiedad privada, en lo más mínimo. No quiere decir de que se vaya a pasar a un Estado estatista, mucho menos. Nuestros países no resisten eso. Sí quiere decir que necesitamos un Estado de práctica democrática social. Y la práctica democrática social pasa, en primer lugar, porque la equidad económica sea el fundamento de un sistema constitucional. No puede ser que en Nicaragua cada vez los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. Sí. No hay opciones para eso. La pobreza, la educación hay que democratizarla. No puede un país avanzar si no se democratiza la educación. Y si no se da una educación de calidad verdaderamente. Claro, hay que buscar nuevos estándares educativos y en ese sentido solo un marco constitucional lo puede dar. Hay que ver cómo preservamos la ecología y el desarrollo sostenible de Nicaragua que vaya a garantizar un desarrollo económico pleno. No puede ser que digamos que tenemos, y así lo es, más del 90% de cubierto del país de energía eléctrica y tengamos menos del 50% de agua. Cuando es un país de agua. Todavía cuando es un país de agua. Cuando se suponía que podemos venderle agua a toda América Central y más allá. Sí. Cuando todavía solo vamos 60 kilómetros después de Managua y vemos gente con baldes en la cabeza acarreándola para 3 o 4 kilómetros. No podemos decir que, y la Constitución política tiene que hablar de un plan de política de Estado para que toda la población, el 100% de la población tenga acceso al agua. Tenemos que ver en una reforma constitucional por medio de cómo vamos a tratar el problema del acuerdo con el canal, la ley del canal y la constitución política en referente al canal. Sí. Fue en su momento histórico y su coyuntura fue fácil hacerlo. Ahora es un nudo gordiano que va a ser difícil desatarlo, va a ser extremadamente difícil y no va a poder decir ningún candidato en esta próxima campaña electoral que va por la derogación constitucional de la ley y el artículo constitucional. No, ahí perdemos. Es cómo denunciamos ese tratado y cómo nos deshacemos de ese tratado primero. Y es precisamente esto lo que a mí me llama la atención, porque usted ha mencionado un sinnúmero de elementos y factores que es importante para el nicaragüense ir resolviendo, pero no podemos iniciar de atrás adelante, debemos de dar paso a paso, pero pasos contundentes, porque si vos perdés el foco de lo que está buscando el país, que es decir, la democracia, que es decir, la libertad, que es decir, el derecho que el nicaragüense hoy exige, que el nicaragüense hoy pide una vez más, entonces no estamos logrando absolutamente nada, doctor. No,
Pero aquí estaba poniéndome una persona un referente. ¿Por qué he tratado con el contrato chino solo? Es porque es un contrato que, aunque sea con empresas privadas, recuerden siempre algo muy importante. En la China no hay empresa 100% privada, un porcentaje del Estado chino. Sí. Y si el Estado chino compra las acciones restantes, este contrato tiene un ribete superior, para que vas a estar contra el Estado de China. Ahora lo otro, nosotros como país tenemos que entender que hay que hacer una política consensuada para los cambios, en referencia a lo último que usted decía. No podemos hacer una nueva constitución atropellando, no podemos hacerla imponiendo, no podemos decir que vamos a dejar y que va a prevalecer que el sector privado no tenga protagonismo, ni que el sector social no tenga protagonismo. No se admite, no es posible, no es realista. Se requiere también nuevas oportunidades para las relaciones familiares, de pareja, de sexo, de cultura. Muchas de las alianzas de uno y otro lado está planteándose que hay sectores diferentes, dispersos, pero consensuando y convergiendo en objetivos comunes. Sí. Eso presta las condiciones también para crear una Nicaragua de todos y todas. Exacto. Eso presta una condición para el respeto irrestricto al derecho de la mujer, que no lo tenemos aún. Por decirles algo, una mujer hoy día queda viuda, tiene la prestación del INSS, pero si se vuelve a casar pierde la prestación. Eso es una violación a los derechos de las mujeres, porque la mujer sigue dependiendo de un hombre. Sí. Entonces, y por decir así, pues hay otra cosa también, el derecho de herencia de los hombres también, las indemnizaciones. O sea, hay que ver todas las igualdades que hay que desarrollar en este caso para cuando hay viudez de hombre o de mujer. Y sobre todo también a la juventud. Es importante, esta juventud que está en Nicaragua, necesitamos rescatarla con una cultura de paz. No se puede seguir permitiendo el enfoque de una cultura de odio y de violencia. Doctor, hablando en específico de estos dos escenarios que podrían favorecer el hecho de salir de la crisis que vive nuestro país, como es un adelanto de elecciones y una constituyente, vámonos ahora a aterrizar en cuanto a qué tan probable es esto, porque hemos escuchado en reiteradas ocasiones a gente como Juan Sebastián Chamorro, como José Adán Aguirre del COSEP y otras personalidades decir que todo esto, en cuanto a la reanudación del diálogo, depende de la voluntad política del gobierno. Entonces, si hay un filtro, hay un freno ahí desde el diálogo, más freno, mayor filtro va a haber para un adelanto de elecciones y más filtro va a haber para una constituyente. ¿Qué tan probable esto, de qué depende? Bueno, en primer lugar, ese diálogo nacional se tiene que dar lo más pronto posible, yo espero que antes de diciembre. El país podría tener todavía cierta solvencia económica, que hay preocupaciones, pero no aguantaría una crisis de otros 6 meses más en este sentido. No lo va a aguantar y colapsaría la economía. Eso hay que ser muy objetivo. Lo otro es que el gobierno del señor presidente Ortega tiene que darse cuenta que aquí hay solo una salida, que es la salida de suspender métodos de violencia e ir a un diálogo nacional para buscar acuerdos concretos. La otra parte, que son los sectores de oposición, tiene que entender que el gobierno del presidente Ortega y su partido es una realidad en el país. Así es. Y que la realidad no se pueden obviar y que tienen que entenderse buscando un cauce común para solucionar la grave crisis. No puede haber otro. Pero a veces siento como que se lavan las manos diciendo que es cuestión de voluntad política del gobierno. Sí, de ambos lados tiene que haber una voluntad del país. Y si no hay voluntad, hay una obligación de exigencia coyuntural y de circunstancia. Si ustedes han analizado, como muchas veces lo hemos visto, los organismos internacionales piden un diálogo y acuerdos políticos concretos. Sí. Aquí hay expertos de la OEA que han venido específicamente para apoyar esos diálogos. Exacto. Hay ofertas de la Unión Europea para apoyar esos diálogos. Hay intenciones e iniciativas del SICA para apoyar esos diálogos. La comunidad internacional quiere diálogo. Los sectores más vulnerables del país y que quieren que cese la violencia quieren un diálogo efectivo. Bien, una vez ese diálogo tendrá que darse por la presión internacional, por la beligerancia nacional, también de los sectores del país,
y tiene que tener como primaria condición cese a la violencia. 1. 2. Entrar a un proceso democratizador que inicia con elecciones libres. Sí. Entramos a un proceso democratizador, no logramos la democracia plena. Es decir, que para elecciones y la constituyente, doctor, tenemos que pasar por la fase del diálogo. Sería lo mejor y lo determinante, un diálogo inclusivo, como habló el secretario general de las Naciones Unidas. Un diálogo inclusivo implica, para que la población entienda eso, es tragarme cosas y que me acepten otras cosas. Un diálogo inclusivo es sentarme con el adversario aunque me caiga mal. Negociar. Un diálogo inclusivo es que no solamente los sectores de una mesa o que iniciaron un proceso en los últimos 6 meses, sino los que han estado luchando por los últimos 6 años o 12 años. Un diálogo inclusivo es sector privado, sectores sociales, sectores indígenas. Nuestra costa caribe jamás puede ser aislada, excluida desde un diálogo, porque tenemos la mitad del territorio ahí. Perfecto. Un diálogo inclusivo son los sectores políticos. Un diálogo inclusivo tendría que ser extremadamente importante que también los sectores religiosos. No podemos excluir a la Iglesia Católica como testigo y mediadora, y hay sectores evangélicos que también se han ganado ese respeto y esa moral de poder también ser escuchados en un diálogo nacional. Perfecto. Doctor Jocelyn, hasta acá vamos a dejar la primera parte de debates y soluciones.